¿Y si te dijera que la mayor cárcel en la que vivimos no está hecha de rejas ni de paredes, sino de una historia que algún día aprendimos a contar una y otra vez? Quédate hasta el final. Hoy vas a descubrir por qué la escasez, esa sensación que te aprieta el pecho cuando miras tu cuenta, tu trabajo, tus relaciones, no es un veredicto, es un mito. Una narrativa energética que se repite en tu cuerpo y en tu mente, y que puede ser transmutada. Inspirados por Carl Jung, quien nos enseñó a mirar la sombra y los arquetipos, y por Napoleon Hill, que nos enseñó que el deseo sostenido y la autosugestión transforman la realidad. Vamos a desmontar ese mito paso a paso. Al final de esta página tendrás ejercicios concretos para empezar a mover tu vida ahora mismo. La escasez se siente como un agujero en el estómago, miedo de no tener lo suficiente, creencia de que las oportunidades son pocas y que la vida es una tarta con porciones limitadas. Pero detrás de esa sensación hay una narrativa aprendida, una creencia colectiva, que se alimenta de recuerdos, heridas familiares, noticias y expectativas sociales. Carl Jung llamó a ese conjunto de imágenes y creencias parte del inconsciente colectivo, patrones que heredamos y que actúan como filtros. Napoleon Hill, por su parte, observó que las personas pobres en espíritu, no solo en dinero, actúan conforme a creencias que se autoconfirman. Si tu mente espera carecer, buscará pruebas de carencia y construirá un argumento sólido para seguir en lo mismo. María y el pan que no alcanza María, madre soltera, sale del almacén con una bolsa y una lista. Siempre siente que falta algo, siempre calcula lo mínimo. Un día, después de anotar lo que pagó, descubre que destinó 20 pesos más al ahorro sin darse cuenta. No fue gran suma, pero su creencia, yo nunca ahorro, queda desmentida. Es un pequeño choque de realidades. La vida le mostró que la escasez no era una sentencia absoluta. Ejercicio 1. Inventario emocional de escasez. Busca un cuaderno. En 20 minutos, escribe sin filtros todas las frases que escuchaste en tu infancia sobre dinero, éxito y merecimiento. Por ejemplo, en esta casa nunca sobra. Los ricos son avaros. Anota quién las dijo y cómo te hicieron sentir. Este inventario es el mapa para empezar a desactivar el mito. Escribí en los comentarios una frase corta que recuerdes. Solo una. ¿Y cómo te hizo sentir? Compartirla te saca del aislamiento. Jung nos enseñó que lo que no reconocemos en nosotros se convierte en sombra. La creencia de escasez muchas veces no está en la superficie. Vive en automatismos, en la elección de pareja, en el sabotaje cuando una oportunidad aparece. La sombra no es mala. Es una parte nuestra que pide ser vista, integrada y transformada. Si negas la parte que teme, la parte que se siente menos, esa energía opera desde lo subterráneo y dirige tus decisiones. Carlos y la oferta que saboteó Carlos consiguió una oferta para dirigir un proyecto mejor pago. En la noche previa, empezó a procrastinar, a decirse que no era para él, que si acepta, se van a dar cuenta de que no sabe. A la mañana canceló la reunión. Años después reconoció la voz, la sombra que lo protegía de la vergüenza de ser descubierto. Prefirió dejarlo en la seguridad relativa de la carencia. Ejercicio 2. Diálogo con la sombra. Cierra los ojos 5 minutos. Recordá una vez en que te autosaboteaste por miedo a la falta. Luego escribí un diálogo. Primero, lo que dice la sombra. No te arriesgues. Y después tu respuesta adulta. Gracias por protegerme. Esto es distinto. Te voy a cuidar mientras pruebo.
Hacer visible la sombra reduce su poder. Escribí en los comentarios una sola palabra que tu sombra te dice cuando aparece. Por ejemplo, no, peligro. Verlo te ayuda a nombrarlo. Napoleon Hill construyó una fórmula práctica. Deseo claro, plus fe sostenida, tas acción persistente que genera resultados. No es magia, es dirección. La fe, en el sentido de Hill, es confiar en la propia capacidad de crear. Y el deseo es más que querer. Es precisar con detalles lo que querés. Jung aporta la dimensión interior. Cuando tu deseo está alineado con tu arquetipo, tu vocación, tu misión, la energía fluye con menos resistencia. Mateo y la carta que hizo real su sueño Mateo, quiso trabajar con tecnología. En vez de esperar, escribió una carta. Quiero ser desarrollador y trabajar en proyectos que impacten. Fijó fecha en su carta a 6 meses vista y la leyó cada mañana. Trajo la voluntad a la superficie y paso a paso logró un empleo. No fue suerte, fue un plan sostenido por fe y acción. Ejercicio 3. La carta del deseo. Método Hill. Escribí con detalle lo que querés, cuánto, para cuándo, por qué lo querés y qué estás dispuesto a dar a cambio. Fírmala y léela 3 veces al día durante 10 minutos con emoción. Añadí una acción concreta por día. En 1937, cuando Napoleon Hill publicó sus observaciones, muchas historias así ya estaban en circulación. El detalle, la repetición y la acción son la tríada que mueve montañas. Si te comprometes 7 días, escribí "me comprometo" en los comentarios. La autosugestión es la técnica de alimentar la mente con pensamientos que querés que se conviertan en hábito. Hill la propuso como práctica diaria. Repetir afirmaciones con emociones hasta que empiecen a alinearse con tus acciones. Jung complementaría: no se trata de pintar de colores brillantes lo falso, se trata de integrar emociones reales. Decir "soy abundante" sin sentirlo puede caer en el vacío. Mejor combinar afirmación con pequeño acto que pruebe esa afirmación. La abuela Rosa y su ritual de la mañana. Rosa se levantaba y antes de incorporarse por completo, se decía en voz baja: "Hoy encuentro al menos una razón para agradecer". No buscaba negar la escasez de fondo. Buscaba ubicar un foco mínimo de gratitud que empezó a cambiar su atención y sus decisiones. Ejercicio 4. Plan de autosugestión de 21 días. Elegí una afirmación realista y relacionada con una acción. Por ejemplo, cada día encuentro una pequeña manera de aumentar mis ingresos. Repetila al despertar y al acostarte. Cada vez que la digas, anota una acción de 3 minutos que la respalde. Enviar un mensaje, investigar una oportunidad. Hace esto por 21 días. Lo neuroquímico del hábito empieza a cambiar con repetición. Si ya hiciste afirmaciones antes, contá qué funcionó y qué no. Hill habla de la imaginación como la fábrica de ideas. Jung hablaba de la imaginación activa como puente entre consciente e inconsciente. Visualizar no es fantasear, es ensayar la realidad deseada desde el cuerpo y la emoción. Cuando imaginas con detalle sensorial, le das a tu cerebro un guión nuevo para actuar. El herrero que reimaginó su taller. Un herrero perdió clientes cuando llegó un competidor barato. En lugar de retraerse, imaginó una nueva línea de productos. Notó cómo serían, quién los compraría y qué sentirían. Esa práctica le permitió diseñar una oferta distinta y en 6 meses recuperar clientes que valoraban lo único que ofrecía. Ejercicio 5. Visualización guiada de 10 minutos. Sentate cómodo, cerrá los ojos. Visualiza un día dentro de 6 meses donde ya tenés lo que querés.
¿Cómo empezás la mañana? ¿Qué sensaciones hay en tu cuerpo? ¿Qué gente está a tu alrededor? Al abrir los ojos, escribí 3 acciones pequeñas que conectan con esa escena. Repetilo 5 noches. Si te cuesta visualizar, empezá con 1 minuto y subí progresivamente. Deja un sí en los comentarios si haces el minuto hoy. Ninguna creencia nace en un vacío. Las familias, las escuelas, los medios crean una corriente que a menudo repite historias de falta. Jung nos diría que vivimos en arquetipos culturales. Hill nos recordaría el poder del mastermind. El entorno también puede sostener la abundancia. Identificar cuándo el ambiente refuerza la escasez es clave para decidir cambios concretos. El club de los no se puede y la mesa que compartieron. En un barrio, varios vecinos repetían que no hay trabajo para nosotros. Un joven decidió reunir a 3 personas con mentalidad distinta y empezar a intercambiar ideas. En un mes mostraron pequeñas soluciones, reparaciones, trueques, apoyo mutuo. La nueva conversación generó oportunidades antes impensadas. Ejercicio 6. Tu mini mastermind de acción. Hace una lista de 3 personas con quienes podés ser honesto y que quieran mejorar. Propone una reunión semanal de 30 minutos para compartir metas y acciones. Cada uno pone un reto de la semana. La responsabilidad reduce el efecto paralizante de la escasez. Escribí si tenés a alguien con quien podrías formar ese grupo esta semana. Las grandes transformaciones nacen de microacciones repetidas. Hill insistía en planes organizados. Jung nos recuerda que el inconsciente no distingue entre un pequeño acto repetido y una identidad. Sí, todos los días decidís expandir tu zona de posibilidad, aunque sea 1 centímetro, tu identidad empieza a cambiar. Lucía y sus 50 minutos al día. Lucía destinó 50 minutos al día a aprender ventas por Internet y en 2 meses vendió su primer producto. No fue un golpe de suerte, fue la suma de minutos que ella le permitió a su nueva identidad crecer. Ejercicio 7. Plan de 30 días para pequeñas victorias. Elige una meta pequeña. Por ejemplo, generar una venta, ahorrar una suma mínima, enviar 3 mensajes de oferta. Divide la meta en tareas de 10 minutos. Hazlas todos los días y registra el progreso. Al cabo de 30 días, celebra. Hiciste un cambio de identidad. Compartí tu primera pequeña victoria, aunque sea un mensaje enviado, para inspirar a otros. Muchas veces la narrativa de escasez se hereda. Jung habló de lo que se transmite de generación en generación en tonos simbólicos. No es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad personal transformarlo. Reescribir el relato no significa negar el pasado, significa tomarlo, honrarlo y crear un nuevo verbo para tu familia. Nosotros creamos oportunidades. La casa de los siempre faltó. En una familia se contaba que siempre faltó. Una nieta, tras entrevistar a su abuelo, escribió una nueva historia que reconocía el esfuerzo y destacaba momentos de abundancia olvidados. Cuando la compartió en una reunión familiar, cambió el tono de las conversaciones futuras. Ejercicio 8. Carta a la generación anterior. Escribí una carta para alguien de tu familia, contándole lo que aprendiste sobre la escasez y una nueva intención que querés establecer. Lila en voz alta, aunque no la envíes. Y luego, quema simbólicamente una copia o guardala en una caja. El gesto ayuda a liberar la emoción antigua. Nota de cuidado. Si existieron traumas severos, busca apoyo profesional. Si sentís que necesitas ayuda, deja busco apoyo
y te ofrezco recursos en la próxima página. La vida va a probar tu nueva narrativa. La escasez suele aparecer con fuerza cuando estás a punto de un cambio real. Es como si la vieja guardia se resistiera. Hill definió la persistencia como el puente entre el deseo claro y la realización. Jung diría, es la etapa de individuación, donde las fuerzas internas se reorganizan. No es lineal, es trabajo de moldear. Diego y su prueba tras el ascenso. Diego logró un ascenso y en vez de celebrarlo, se enfermó por estrés y empezó a dudar de su capacidad. En vez de renunciar, hizo un plan en compañía de un amigo, su mastermind informal, y volvió a sostener la práctica de autosugestión y microacciones. El ascenso se consolidó. La mente nueva necesitó tiempo para afirmarse. Ejercicio 9. Plan de persistencia en 5 pasos. 1. Revisa tu carta de deseo. 2. Identifica una pequeña acción inmediata. 3. Tené un testigo semanal, un amigo o tu mastermind. 4. Reenfoca la interpretación del fracaso. ¿Qué información trae? 5. Apágate con un ritual breve. Respiración de 3 minutos. Repetilo cada vez que aparezca la duda. ¿Cuál de estos 5 pasos podés aplicar hoy? Escribilo en 2 palabras. Para que las ideas no se queden en el plano teórico, propongo un mini retiro de 7 días. No requiere ir a ningún lugar. Para iniciar la reprogramación. Día 1. Inventario de creencias. Día 2. Carta del deseo. Día 3. Diálogo con la sombra. Día 4. Autosugestión. Día 5. Visualización. Día 6. Acción práctica. Micrometa. Día 7. Revisión y ritual de cierre. Cada día dedica 30 a 60 minutos. Checklist del retiro. Cuaderno y bolígrafo. Un lugar tranquilo. Afirmación elegida. Lista de 3 personas para el mastermind. Acción de 10 minutos por día. Si haces el retiro, deja una nota con tu aprendizaje principal. Una línea alcanza y sirve para todos. Hoy desarmamos la primera capa del mito de la escasez. La identificamos, la vimos como sombra. Aprendimos herramientas de Napoleon Hill para activar deseo y autosugestión. Y tomamos ejercicios concretos para empezar a transformar. Si te sentiste tocado por la charla, no es casual. La creencia de falta es universal, pero tu libertad también lo es. Antes de cerrar, quiero pedirte algo sencillo y poderoso. Comenta en una línea cuál fue la frase del inventario de creencias que más te sorprendió al escribir. Tu comentario puede ser el primer movimiento hacia la libertad. En la próxima página iremos más profundo. Trabajaremos con la sombra a través de relatos íntimos y técnicas de Jung para integrar lo reprimido. Además, te daré un protocolo diario de 20 minutos para que tu mente deje de ser campo de batalla y se convierta en taller de creación. No es algo esotérico, es trabajo concreto con la psique y con la acción. Si hoy sentiste que algo en tu pecho cambió, guarda esa sensación. La vamos a multiplicar. Termina este episodio con una respiración larga. Inspira contando hasta 4, retén 2 y exhala contando hasta 6. Sentí cómo, con cada exhalación, dejas un poco del relato de escasez fuera de tu cuerpo. Lo que te dijeron que faltaba puede ser reconstruido. Acá empieza una práctica real, una que tiene manos, pasos y corazón. La mayoría de las personas no vive su vida, la sobrevive. Se levantan cada día con la misma rutina, las mismas preocupaciones, los mismos pensamientos, y no se dan cuenta de que están encerradas en una prisión invisible, construida por una palabra: escasez. Carl Jung decía que
Aquello a lo que te resistes, persiste. Y la escasez es justamente eso. Una idea repetida tantas veces que se vuelve realidad. Nos resistimos a la falta, pero seguimos pensándola, temiéndola, recreándola. Imagina por un momento a Laura. Ella trabajaba 12 horas por día en un negocio que no era suyo. Soñaba con abrir su propio emprendimiento, pero cuando hacía las cuentas, siempre se decía lo mismo. No puedo, no tengo dinero, no es el momento. Durante años, esa frase fue su ancla, hasta que un día comprendió que no era falta de dinero lo que la detenía, sino la falta de fe en su propio poder. Laura empezó a cambiar su diálogo interno. Cada mañana, frente al espejo, repetía: «Tengo todo lo que necesito para comenzar». Empezó a vender desde su casa, con lo que tenía. No fue magia, fue cambio de enfoque. Jung llamaría a esto un proceso de individuación. Dejar de vivir desde la sombra del miedo y avanzar hacia la luz de la conciencia. El mito de la escasez no está en la billetera, sino en la mente. Cuando crees que no tenés suficiente, estás afirmando que el universo es limitado. Pero la verdad es otra. La abundancia está en expansión constante, esperando que la veas. Napoleón Hill, en su obra Piense y hágase rico, escribió: «El pensamiento es la única cosa que uno controla completamente». Si eso es cierto, ¿por qué seguimos pensando en la carencia? Porque nos educaron así. Desde chicos nos enseñaron a ahorrar por miedo, no por estrategia. A trabajar duro, pero no a pensar mejor. A conformarnos, no a soñar. Y así heredamos una mentalidad de supervivencia, una creencia colectiva de que el dinero cuesta, no alcanza, no es para todos. Pero hay un secreto que muy pocos se atreven a practicar: el de la gratitud en medio de la falta. Cuando agradeces incluso por lo poco, estás cambiando la frecuencia de tu mente. Estás diciéndole al universo: «Estoy listo para más». Hacé este ejercicio. Cada noche, antes de dormir, escribí 3 cosas por las que te sentís agradecido. Aunque sean simples: una comida, una charla, una idea. Y cuando lo hagas, no lo escribas mecánicamente. Sentilo. Cerrá los ojos y reviví el momento. Eso reprograma tu mente. Y donde antes veías carencia, empezás a ver posibilidades. Comenta si alguna vez sentiste que la falta de dinero te robaba la paz, pero luego entendiste que el cambio debía empezar por dentro. Otra historia. Miguel era carpintero. Vivía al día, con deudas, frustrado. Cada vez que un cliente no le pagaba, él murmuraba: «Soy un hombre sin suerte». Un día, su hija le preguntó: «Papá, si no tenés suerte, ¿para qué trabajás?». Esa pregunta fue un espejo. Miguel se dio cuenta de que, sin querer, estaba educando a su hija en el mismo miedo. Cambió su frase diaria. En vez de decir «no tengo suerte», empezó a decir «todo lo que hago me abre caminos nuevos». Y poco a poco, los clientes empezaron a llegar. No porque el mundo cambiara, sino porque cambió él. La mente es como una linterna. Donde enfocas la luz, crece la realidad. Si enfocas la escasez, crecerá la escasez. Si enfocas la abundancia, crecerá la abundancia. Carl Jung diría que la escasez es la sombra colectiva del alma humana. Una parte reprimida que solo puede integrarse cuando dejamos de negarla. Por eso, el primer paso no es luchar contra la escasez, sino comprenderla. Pregúntate, ¿qué parte de mí se beneficia al mantener esta creencia? ¿A quién le estoy siendo leal cuando digo que no puedo? Detrás del mito de la escasez, siempre hay una historia. Una abuela que decía, no derroches.
un padre que se rompía el lomo para llegar a fin de mes, una sociedad que glorifica el sacrificio. Pero esa historia no tiene que ser la tuya. Podés escribir una nueva, y ahí está la esperanza. No se trata de negar el dolor, sino de transformarlo. La escasez duele, pero también enseña. Enseña a mirar dentro, a encontrar recursos invisibles, a reconocer que la abundancia no empieza en la cuenta bancaria, sino en la mente. En el próximo episodio hablaremos de algo más profundo aún, cómo el miedo al éxito puede ser incluso más fuerte que el miedo a la pobreza. Porque muchas veces, cuando estamos a punto de avanzar, somos nosotros mismos los que apagamos la luz. Nos vemos en el episodio 3. Hay una paradoja que muy pocos se atreven a mirar de frente. La mayoría de las personas no le teme al fracaso, le teme al éxito. Sí, escuchaste bien. No es la caída lo que asusta, sino lo que pasaría si de verdad llegáramos a volar. Carl Jung decía que la persona no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y en esa oscuridad habita un miedo silencioso, el de no sentirse digno de la abundancia. Ese miedo se disfraza de excusas, de postergaciones, de justificaciones. Ahora no es el momento, todavía no estoy listo. Cuando tenga más dinero lo intento. Pero detrás de esas frases, lo que se esconde es una voz que repite: ¿quién sos vos para merecerlo? Pensemos en Roberto. Desde chico soñaba con ser músico. Tenía talento, pasión y un sueño claro. Pero cada vez que estaba por grabar su primer disco, algo pasaba. Un problema familiar, una excusa nueva, un después lo hago. Hasta que un día, en una charla con su maestro, le confesó su miedo. Si saco el disco y no le gusta a nadie, me muero de vergüenza. El maestro lo miró con serenidad y le respondió: ¿y si les gusta a todos, qué harías con ese poder? Roberto se quedó en silencio. Había descubierto que no temía al rechazo, sino a brillar. Ese es el miedo al éxito. La mente, acostumbrada a sobrevivir en la escasez, no sabe qué hacer con la abundancia. Por eso la sabotea. Napoleon Hill explicaba que la mente subconsciente responde a las emociones dominantes. Si tu emoción dominante es el miedo, vas a atraer circunstancias que lo confirmen. Pero si tu emoción dominante es la fe, empezarás a atraer oportunidades que reflejen esa fe. ¿Y cómo cambiamos eso? Con conciencia, con práctica, con persistencia. Hacé este ejercicio. Cada mañana, escribí una afirmación que te conecte con el merecimiento. Puede ser algo tan simple como: soy digno de lo mejor que la vida tiene para darme. Y cada vez que tu mente te diga lo contrario, no discutas con ella. Solo repetí esa frase. Estás reeducando a tu subconsciente. Estás plantando una semilla nueva en un suelo viejo. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces saboteaste una oportunidad por miedo a perder algo que ni siquiera tenías? Comenta si alguna vez te pasó. Si alguna vez te encontraste diciendo: no puedo, cuando en realidad lo que sentías era: no me animo. Porque ese comentario puede ayudar a otros que estén viviendo lo mismo. Carl Jung hablaba del proceso de integración, un camino donde aprendemos a unir nuestras partes fragmentadas. Cuando uno abraza su sombra, esa parte que dice: no soy suficiente, algo cambia. Deja de luchar contra ella y empieza a transformarla. Entonces, la escasez deja de ser una condena y se convierte en maestra. Hay una historia de un panadero llamado Ernesto. Vivía en un pueblo pequeño y todos lo conocían por su pan delicioso. Pero él jamás subía el precio. Decía que no quería abusar de la gente. Un día, su hija le preguntó:
«Papá, ¿por qué trabajas tanto si al final no te alcanza?». Y Ernesto, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Porque me da culpa tener más». Ahí está el corazón del mito. No tememos a no tener, tememos a tener y no saber qué hacer con eso. Tememos a perder la identidad que construimos alrededor del sacrificio. Napoleon Hill insistía en que la pobreza es un estado mental y la riqueza también. Por eso, no basta con aprender a ganar dinero, hay que aprender a sostener la abundancia. Y eso solo se logra desarrollando una nueva conciencia, un nuevo hábito mental. Hace esta práctica diaria. Cerra los ojos y visualízate viviendo una vida plena, en paz, sin deudas emocionales ni materiales. Sentí lo que sentirías si ya fuera real. Tu mente no distingue entre lo imaginado y lo vivido. Y cuando se lo cree, empieza a construirlo. Si llegaste hasta acá, te invito a suscribirte al canal. Es gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido de valor para transformar nuestras vidas. Suscríbete y compartí este mensaje con alguien que esté cansado de vivir desde la carencia. La verdadera abundancia no llega cuando tenés todo, sino cuando dejas de creer que te falta algo. Y eso es lo que exploraremos en el próximo episodio. ¿Cómo convertir los pensamientos en acción? ¿Cómo pasar del deseo a la creación consciente? Porque soñar no alcanza. Hay que entrenar la mente para materializar. Nos vemos en el episodio 4. Hay un punto en el camino del desarrollo personal en el que todos llegamos a la misma pregunta. Si ya cambié mi mente, ¿por qué mi realidad sigue igual? Y ahí es donde muchos se rinden. Pero Carl Jung lo explicaría de forma simple. No se convierte uno en iluminado por imaginar figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pensar diferente no basta. Hay que actuar diferente. Napoleon Hill decía que el deseo es el punto de partida de todo logro, pero sin acción, el deseo se marchita. Por eso, este episodio es el puente. El momento donde pasamos de la mente a la materia, del pensamiento a la creación. Imaginemos a Valeria. Soñaba con tener una cafetería. Durante años leyó libros, hizo cursos, visualizó, meditó. Pero nunca daba el paso, hasta que un día un amigo le dijo: «Tu mente ya está lista, pero tus pies no se mueven». Esa frase la despertó. Valeria empezó con una mesa, una cafetera usada y 4 sillas viejas en el garaje de su casa. Al principio, casi nadie iba, pero cada día abría igual, sonriendo. Un año después, tenía un pequeño local, 3 empleados y algo más importante: la certeza de que la abundancia se construye, no se espera. Ese es el punto que Hill llamaba fe aplicada. La acción guiada por la confianza interior. La escasez se sostiene en la pasividad. La abundancia florece en el movimiento. Quiero que hagas este ejercicio hoy mismo. Escribí 3 cosas concretas que podés hacer en las próximas 24 horas para acercarte a tu meta. No importa si son pequeñas: hacer una llamada, organizar tus gastos, aprender algo nuevo. Pero hacelo, porque cuando el cuerpo actúa, la mente entiende que la fe es real. Y mientras lo haces, recordá esto: el universo no responde a lo que deseas, sino a lo que vibras. Si vibras en duda, atraes más duda. Si vibras en decisión, el mundo se abre. Comenta acá abajo cuál será esa acción que vas a realizar hoy para romper con la escasez. Tu comentario puede inspirar a alguien que todavía no se animó. Carl Jung decía que los símbolos tienen poder, y el acto de escribir lo que queremos es un símbolo de compromiso.
Por eso, anota tus metas. No en la cabeza, en papel. Verlas escritas las convierte en promesas visibles. Pensemos ahora en un hombre llamado Anselmo. Toda su vida soñó con comprarse una casa. Pero cada vez que ahorraba algo, pasaba algo inesperado. El auto se rompía, un gasto nuevo aparecía. Hasta que un día, un viejo amigo le dijo: «No estás ahorrando para comprar una casa, estás ahorrando para confirmar que no podés tenerla». Anselmo se quedó helado. Comprendió que su mente seguía vibrando en escasez, aunque sus manos trabajaran por abundancia. Ese día cambió su forma de pensar. Empezó a decir: «Estoy construyendo mi casa, ladrillo a ladrillo». Y sin darse cuenta, su lenguaje cambió su destino. Las palabras que usamos crean realidades. Por eso, escúchate. Cada vez que digas «no puedo», agrega «aún». Cada vez que digas «no tengo», completa «todavía». Pequeños ajustes que abren grandes caminos. Hill enseñaba que el pensamiento, unido a la emoción y a la acción, es la fórmula perfecta para el éxito. Pensamiento sin emoción es teoría. Emoción sin acción es ilusión. Acción sin propósito es agotamiento. Pero cuando las tres fuerzas se alinean, el mundo se mueve a tu favor. En el fondo, todos anhelamos lo mismo: libertad. No solo económica, sino emocional, espiritual. Y la libertad comienza cuando comprendemos que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de ellas. Si llegaste hasta este punto, no fue casualidad. Estás listo para dar ese salto. El cambio empieza por una decisión, y esa decisión puede tomarse hoy. En el próximo episodio hablaremos del paso final: cómo entrenar la mente para mantener la abundancia. Porque no se trata solo de alcanzarla, sino de sostenerla, cultivarla y expandirla. Nos vemos en el episodio 5. Hay un momento, después de tanto buscar, en que uno se da cuenta de algo profundo. La abundancia nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro, esperando a ser descubierta. Carl Jung lo diría así: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ocurre con la escasez. No es una maldición, sino un programa antiguo que repetimos sin darnos cuenta. Imagina despertar cada mañana con una sola certeza: que tenés el poder de crear. No importa dónde naciste, cuánto dinero tengas o qué pasó en tu pasado. Importa lo que estás dispuesto a creer hoy. Napoleon Hill escribió que todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede alcanzarlo. Pero creer no es repetir frases vacías, es entrenar la mente para sostener una emoción nueva, aun cuando la realidad todavía no lo refleje. Quiero contarte la historia de Elena. Ella creció en una familia donde todo era escasez. Las discusiones por dinero eran diarias. Las oportunidades parecían reservadas para otros. A los 30 años estaba agotada, sintiendo que la vida se le escapaba. Un día leyó una frase que la sacudió: «Si querés cambiar tu vida, empezá cambiando tu conversación interior». Decidió hacerlo. Durante 90 días se propuso no decir una sola palabra de queja. Y cada vez que la tentaba el pesimismo, respiraba profundo y repetía: «Estoy aprendiendo a ver la abundancia donde antes veía carencia». No fue fácil, pero al final de esos 90 días, su energía cambió. Le ofrecieron un nuevo trabajo, empezó a ahorrar. Y por primera vez en su vida sintió paz. No porque las cosas mejoraran mágicamente, sino porque ella cambió la frecuencia de su mente. La abundancia no llega a quienes la piden, llega a quienes están listos para sostenerla.
y sostenerla requiere entrenamiento. Así como un músculo crece con constancia, la mente se fortalece con práctica. Haz este ejercicio diario. Al despertar, pensá en 3 cosas que ya son abundancia en tu vida: tu salud, tu familia, tu talento. Y antes de dormir, agradece 3 cosas nuevas que aparecieron ese día. Al principio te parecerá repetitivo, pero con el tiempo, tu cerebro empezará a enfocarse en lo que crece, no en lo que falta. Comenta si vas a hacer este ejercicio durante los próximos 7 días. Quiero saber cuántos estamos listos para reprogramar nuestra mente juntos. Carl Jung nos enseñó que no podemos sanar lo que negamos, y Hill nos mostró que la fe es la fuerza más poderosa del universo cuando se une a la acción. Por eso, este camino no termina aquí. Empieza ahora con tu compromiso. Hay algo que todos compartimos, más allá de la historia, del país o la cuenta bancaria. Todos nacimos con el derecho a la abundancia. El problema es que nos convencieron de que no la merecíamos. Pero la verdad, la gran verdad, es que la mereces simplemente por existir. Y cuando entendés eso, todo cambia. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, la vida fluye. Porque la abundancia no se persigue, se reconoce. Hoy podés decidir romper el mito de la escasez. Podés decidir dejar de repetir historias viejas y escribir la tuya. Una donde la fe reemplaza al miedo, la acción reemplaza a la duda y la esperanza se vuelve tu brújula. Y si querés seguir profundizando este proceso, te invito a ver el video que te dejo en las tarjetas. ¿Cómo entrenar tu mente paso a paso para la abundancia? Ishan. Ahí vas a encontrar técnicas concretas para aplicar todo lo que aprendimos en esta serie. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por permitirte creer, sentir y transformar. Recordad siempre esto: la escasez fue una historia, pero la abundancia es tu verdad. Y esa verdad ya habita en vos. Nos reencontramos en el próximo viaje interior.